acercó y me susurró al oído: «Mañana te echan, abuela». Se me heló la sangre en las venas, se me paró el corazón un instante, y todo el amor que sentía por mi hijo se convirtió en un trozo de hielo. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho? Y por favor decidme desde qué ciudad me estáis escuchando, necesito saber que no estoy sola en esto. Si queréis oír más historias como esta, de las que la vida escribe a base de golpes, suscribíos al canal. Todo ocurrió en el chalet de mi hijo Marcos, una de esas casas modernas, impersonales, con paredes tan blancas que duelen a la vista, y muebles que parecen sacados de una revista, pero en los que nadie se ha sentado de verdad. Estábamos cenando, o al menos, ellos cenaban. Yo era como un jarrón viejo en una esquina, una presencia que se tolera pero que ya no decora. Marcos y su mujer Laura no me quitaban ojo de encima, pero no con cariño, sino con esa mirada que se le echa a un trasto que estorba. Hablaban de sus planes, de la reforma que querían hacer, de un nuevo despacho, y cada palabra era una palada de tierra sobre mi tumba. Creían que no les oía bien, que la edad me había dejado sorda y tonta. Laura, con esa voz afilada que tiene, le dijo a Marcos en un murmullo que yo escuché con una claridad terrible: «Necesitamos su cuarto para el nuevo despacho. La residencia, Los Sauces, parece bastante decente». Decente. Usó esa palabra para describir el lugar donde pensaban abandonarme. Mi hijo, el niño al que le di la vida, al que le curé las heridas de las rodillas y las del alma, ni siquiera levantó la vista del plato. Solo asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, y dijo: «Mañana hablamos con ella. Es lo mejor para todos». ¿Para todos? ¿O solo para ellos? Fue entonces cuando mi nieto, Leo, se levantó de la mesa. Es un niño bueno, con una mirada triste y profunda, como si entendiera el mundo mejor que los adultos. Se deslizó de su silla mientras sus padres miraban absortos las pantallas de sus móviles, planeando mi exilio desde la palma de su mano. Se acercó a mí despacio, me rodeó el cuello con sus bracitos y apoyó su boca en mi oído. El calor de su aliento fue lo único real que sentí en toda la noche. Y entonces, con la honestidad brutal que solo tienen los niños, me lo dijo: «Mañana te echan, abuela». No gritó, no lloró. Solo lo dijo. Y esa frase, tan corta, tan simple, destrozó los 76 años de mi vida en un segundo. No dije nada. ¿Qué podía decir? Mi cuerpo se quedó paralizado. Pero mi mente era un torbellino. Dejé el tenedor sobre el plato y el ruido metálico sonó en el silencio como un disparo. Levanté la vista y busqué los ojos de mi hijo. Marcos seguía con la cabeza gacha, estudiando el dibujo de su plato como si fuera la cosa más interesante del mundo. No tuvo el valor de mirarme. Su cobardía fue la firma en mi sentencia de desahucio. En ese silencio, en esa mirada que me negó, entendí que ya no era su madre. Era un problema, un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración. Un frío que no era de invierno me recorrió la espalda y se me instaló en los huesos. Era el frío de la soledad más absoluta, la de saberte invisible para la persona a la que le has dedicado cada minuto de tu existencia. Me vino a la cabeza la imagen de Marcos de pequeño, cuando se caía y venía corriendo a mis brazos, buscando refugio. Yo era su refugio. Y ahora, él me estaba echando de mi último rincón seguro en el mundo. El dolor era tan físico que tuve que apretar los puños debajo de la mesa para no gritar, para no derrumbarme allí mismo y darles la satisfacción de verme rota. Los miré a los dos, tan modernos, tan exitosos, tan vacíos. Laura tenía una sonrisita de suficiencia, como si acabara de ganar una batalla. Ya se veía decorando su nuevo despacho, colocando sus libros y sus plantas donde ahora duermo yo. Marcos, por su parte, parecía un niño al que han pillado haciendo una travesura. Revolvía la comida en el plato incómodo, sin atreverse a participar en el triunfo silencioso de su mujer. Se habían convertido en dos extraños que compartían casa conmigo. Dos carceleros que me daban de comer antes de llevarme al patíbulo. La comida, un solomillo que seguramente había costado una fortuna, se me hizo una bola de ceniza en la boca. No podía tragar. El vino caro que me habían servido me sabía a vinagre. Todo en esa casa olía a mentira, a traición. La cocina de diseño, la lámpara de luces LED, el suelo de madera pulida, todo me parecía una burla. Era una jaula de oro, y yo era el pájaro viejo al que iban a abrirle la puerta para que se perdiera en la tormenta, esperando que no supiera volver. Empujé el plato 1 centímetro, un gesto mínimo que para mí significó el principio del fin. O quizás, el principio de todo. En ese instante me acordé de mi Arturo, mi marido, que en paz descanse. Y me acordé de una promesa que le hice en su lecho de muerte.
Cuida siempre de nuestro Marcos, me dijo. Pero jamás, Carmen, jamás dejes que nadie te haga sentir pequeña. Y mientras veía a mi hijo y a mi nuera planear cómo deshacerse de mí, sentí una claridad que no había tenido en años. No era rabia, ni siquiera era solo tristeza. Era una especie de calma gélida, una lucidez cortante como el cristal. Ellos no sabían con quién estaban tratando. Creían que echaban a una anciana indefensa, pero estaban despertando a la mujer que cosió hasta sangrar para pagarle la carrera a ese mismo hombre que ahora no se atrevía a mirarla a la cara. El temblor de mis manos se detuvo. Cogí mi vaso de agua y bebí un sorbo, despacio, sintiendo el líquido frío bajar por mi garganta reseca. Los miré de nuevo, pero esta vez fue diferente. Ya no los veía como a mi familia, sino como a dos adversarios. La pena seguía ahí en el fondo del alma, pero en la superficie algo nuevo empezaba a crecer, una determinación de acero. Se habían equivocado de víctima. Mañana, cuando vinieran a darme el golpe de gracia con sus palabras ensayadas, se iban a encontrar con una sorpresa. Porque mi dignidad, la que Arturo me pidió que protegiera, no estaba en venta. Y mucho menos, se regalaba. Me retiré a mi cuarto, esa habitación que pronto sería un despacho para Laura, y me senté en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso, igual que se había hundido mi alma en la mesa. Las paredes blancas y lisas de la habitación me devolvían un eco de vacío, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Cerré los ojos y, de repente, ya no estaba en ese chalet impersonal de las afueras de Madrid. Estaba de vuelta en mi pueblo de Extremadura, con el olor a tierra mojada después de la tormenta y el calor del sol pegando en la nuca. Allí la vida era dura, sí, pero era honesta. Nadie te sonreía a la cara mientras te clavaba un puñal por la espalda. El trabajo era de sol a sol, pero la recompensa era un plato de comida caliente, y la certeza de que cada gota de sudor tenía un propósito. Nací en una casa de labradores, donde las manos agrietadas eran una medalla de honor, y el silencio a la hora de comer era señal de respeto, no de indiferencia. Mi padre me enseñó a distinguir el canto de cada pájaro, y mi madre a coser un dobladillo tan recto que parecía dibujado con regla. No teníamos lujos, ni siquiera lo que hoy se consideraría básico, pero teníamos algo que mi hijo y su mujer han perdido por el camino. Teníamos decencia. Nos mirábamos a los ojos al hablar. Cumplíamos nuestra palabra. Y jamás, jamás, le habríamos negado un trozo de pan o un techo a uno de los nuestros, por viejo o inútil que pareciera a los ojos del mundo. Esos valores, forjados en la tierra seca y el esfuerzo constante, eran todo mi patrimonio. Un patrimonio que, por lo visto, no le servía de nada a mi hijo Marcos. Luego conocí a Arturo. No era un hombre de muchas palabras, pero no le hacían falta. Sus manos lo decían todo. Eran grandes, fuertes, callosas de tanto trabajar la piedra. Era cantero, un artista que sacaba belleza de la roca bruta. Cuando me cogía la mano, sentía en su piel toda la historia de su esfuerzo, toda la nobleza de su oficio. Nos casamos jóvenes, con lo puesto y un montón de sueños metidos en una maleta de cartón. Nos vinimos a la ciudad buscando un futuro mejor para los hijos que aún no teníamos. Alquilamos un pisito de 2 habitaciones en un barrio obrero, un lugar con alma, donde los vecinos se daban los buenos días y se pedían una taza de azúcar sin sentir que molestaban. Era nuestro palacio. Recuerdo las noches en las que llegaba agotado, con el polvo de la cantera metido hasta en los huesos. Yo le esperaba con la cena en la mesa, por humilde que fuera, y mientras comíamos, me contaba cómo había ido el día, qué pieza estaba tallando, qué muro había levantado. Yo por mi parte le enseñaba los encargos de costura que había hecho. Era modista, o costurera, como se decía entonces. Arreglaba bajos, cosía cremalleras, e incluso me atrevía con algún vestido de fiesta para las chicas del barrio. Cada peseta que ganábamos era un ladrillo más para nuestro futuro. No pensábamos en lujos, solo en construir algo sólido, algo que durara. Algo como el amor que nos teníamos, fuerte y resistente como la piedra que él trabajaba. Nuestra pequeña casa olía a guiso y a hilo. En el salón, junto a la ventana para aprovechar la luz, tenía mi máquina de coser, una Singer de pedal que era mi tesoro. Arturo me había hecho una mesa de madera maciza para que estuviera cómoda. Por las noches, el ruido del pedal era la banda sonora de nuestro hogar. Él leía el periódico o escuchaba la radio mientras yo cosía, y en ese silencio compartido cabía todo el amor del mundo. No necesitábamos grandes conversaciones ni planes exóticos. Nos bastaba con saber que el otro estaba ahí, respirando en la misma habitación, compartiendo el mismo aire, luchando por el mismo sueño.
Éramos un equipo, Arturo y yo. Un equipo de 2 contra el mundo. Y entonces llegó Marcos. Nuestro único hijo. Fue como si el sol hubiera decidido entrar por la ventana y quedarse a vivir con nosotros. Llenó la casa de risas, de juguetes rotos, de carreras por el pasillo. Arturo se volvía loco con él. Le hacía caballitos de madera con los restos de sus trabajos, y le contaba historias de gigantes y castillos. Yo le cosía la ropa, le remendaba los pantalones 1 y 1000 veces, y le preparaba bocadillos de chorizo que devoraba como si no hubiera un mañana. Todo nuestro esfuerzo, que antes tenía un propósito general, de repente tuvo un nombre y una cara: Marcos. Por él merecía la pena todo, cada hora de sueño perdida, cada peseta ahorrada con sacrificio. Mi trabajo como modista se intensificó. Ya no cosía solo para ayudar en casa, cosía para darle a Marcos lo que nosotros no habíamos tenido. Quería que estudiara, que fuera a la universidad, que tuviera una profesión que no le destrozara las manos ni la espalda. Así que empecé a coger más y más encargos. Cosía hasta altas horas de la madrugada, con la luz de un flexo como única compañía. Mis dedos a menudo estaban en carne viva, llenos de pinchazos de las agujas, pero no me importaba. Miraba la puerta de su habitación, donde dormía plácidamente, y el dolor desaparecía. Cada puntada era un paso más hacia su futuro, un futuro lejos del andamio y de la máquina de coser. Recuerdo el día que me dijo que quería estudiar arquitectura. ¡Arquitectura! A Arturo y a mí se nos llenó el pecho de orgullo, un arquitecto en la familia. Pero la matrícula de la universidad era carísima, un dineral que no teníamos. Estuvimos semanas dándole vueltas, haciendo cuentas que no salían. Una noche, mientras Arturo dormía, abrí mi viejo joyero. Dentro, envuelta en un trozo de terciopelo, estaba la medalla de oro de la primera comunión de mi madre. Era lo único de valor que me quedaba de ella. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, fui a una casa de empeños. El hombre tras el mostrador la pesó, la miró con una lupa y me dio un fajo de billetes. Al salir a la calle, sentí que le estaba fallando a mi madre, pero lo hice para no fallarle a mi hijo. Marcos nunca supo de dónde salió ese dinero. Le dijimos que eran unos ahorros que teníamos guardados. Y él se lo creyó, o quiso creérselo. Se matriculó en la universidad, y se convirtió en el primer universitario de la familia. Estábamos tan orgullosos que no cabíamos en nosotros. Los años de carrera fueron duros. Arturo hacía horas extras siempre que podía y yo no paraba de coser. Dejé de lado mi propio sueño, el de abrir un pequeño taller de arreglos en el barrio, un localito con un escaparate donde pudiera exponer mi trabajo. Todo el dinero que ahorré para ese sueño se fue en libros, en maquetas, en los gastos de la carrera de mi hijo. No me arrepentí. En aquel momento, su futuro era el mío. Y se licenció. El día de su graduación Arturo y yo lloramos como niños. Allí estaba nuestro hijo, con su toga y su birrete, recogiendo un título por el que habíamos luchado tanto como él. Poco después encontró trabajo en un buen estudio y conoció a Laura. Al principio, ella parecía una chica encantadora. Nos deslumbró con su elegancia, con su forma de hablar, con esa seguridad en sí misma, que la gente humilde como nosotros a menudo confunde con bondad. Cuando decidieron casarse y comprarse este chalet volvimos a arrimar el hombro. El dinero que yo había guardado durante años cosiendo trajes de novia y de fiesta se lo di para la entrada. Quería que empezaran su vida sin deudas, sin las preocupaciones que nosotros habíamos tenido. Ese dinero eran mis manos, mis ojos, mis noches en vela. Eran los ladrillos de esta jaula dorada en la que ahora me encuentro. Poco después de que se mudaran aquí, la salud de Arturo empezó a fallar. Fue algo repentino, una enfermedad de esas que no avisan y que se lo llevó en pocos meses. Fueron los días más oscuros de mi vida. Ver a aquel hombre, fuerte como un roble, consumirse en una cama de hospital me partió el alma en dos. Marcos y Laura venían a vernos, claro, pero siempre con prisa, siempre con algo más importante que hacer. Sentía que mi dolor les estorbaba, que mi luto no encajaba en su vida perfecta y planificada. Me quedé sola, con un vacío en el pecho que pesaba más que una losa de granito. En su lecho de muerte Arturo me cogió la mano. La suya, que antes era tan fuerte, era ahora frágil como la de un pájaro. Me miró con esos ojos que todavía conservaban toda la bondad del mundo y me hizo prometerle dos cosas. Cuida siempre de nuestro Marcos. Me susurró con un hilo de voz. Es un buen chico, pero a veces se despista. Hizo una pausa para coger aire y luego añadió, con una firmeza que me heló la sangre. Pero jamás, Carmen, jamás dejes que nadie te haga sentir pequeña. Ni siquiera él.
Esas palabras se me grabaron a fuego en la memoria. Eran su último regalo, su última lección. Justo antes de irse para siempre me señaló una pequeña caja de madera que guardaba en su mesilla de noche. Era una caja sencilla, de madera de olivo, cerrada con una llavecita minúscula que llevaba colgada del cuello. Esto es para tu dignidad, Carmen, me dijo. No es para la avaricia de nadie, ábrela solo cuando necesites recordar tu propia fuerza. No entendí muy bien a qué se refería, pero cogí la caja y guardé la llave como si fuera el tesoro más grande del mundo. Tras su muerte el dolor era tan grande que me olvidé de la caja. Solo quería desaparecer, fundirme con los recuerdos de la vida que habíamos construido juntos. Marcos entonces me propuso que me fuera a vivir con ellos. No puedes quedarte sola en esa casa tan grande, mamá. Vente con nosotros, te cuidaremos. Sus palabras sonaron sinceras, y yo, rota de dolor y de soledad, acepté. Vendí nuestro piso, el lugar donde habíamos sido tan felices, y me mudé a este chalet. Al principio todo fue bien. Yo les ayudaba con la casa, cuidaba de Leo cuando nació, les hacía la comida. Me sentía útil, sentía que todavía formaba parte de algo. Pero poco a poco, con el paso de los años, las cosas empezaron a cambiar. O quizás, simplemente, empezaron a mostrar su verdadera cara. Mi presencia comenzó a ser una molestia. Laura, sobre todo, no perdía ocasión para hacérmelo notar. Criticaba mi forma de cocinar, mi manera de vestir, las historias que le contaba a mi nieto. Decía que eran historias de pobres y de la posguerra, que le llenaba la cabeza de ideas anticuadas. Mis opiniones dejaron de contar, mis conversaciones eran interrumpidas. Mis gestos de cariño hacia Leo eran vigilados como si fuera una delincuente. Me convirtieron en un fantasma en mi propia familia. Una sombra que se deslizaba por los pasillos de una casa que yo misma había ayudado a comprar. El golpe más duro fue cuando decidieron que mi dormitorio, el que estaba junto al suyo, era perfecto para un cuarto de manualidades para Laura. Me trasladaron a esta habitación del sótano, un antiguo trastero que habilitaron con una cama y un armario. Dijeron que así tendría más independencia. Lo que querían decir era que así estaría más lejos, menos visible, menos presente. Fue un destierro silencioso. Una forma de decirme que mi tiempo se había acabado, que ya solo era un estorbo en sus vidas perfectas. Y yo, por no crear problemas, por no molestar, por seguir creyendo que mi hijo me quería, agaché la cabeza y acepté. En mi 75 cumpleaños, el año pasado, me regalaron una bata barata, de esas de mercadillo. Ni siquiera se molestaron en envolverla. Me la dieron en la bolsa de plástico de la tienda. Esa misma tarde se fueron de fin de semana. Una urgencia de trabajo, dijeron. Me quedé sola en esa casa inmensa, con mi bata nueva y un pastel que me había comprado yo misma. Soplé las velas en silencio, pidiendo un único deseo: que mi hijo volviera a ser el niño al que le curaba las heridas, no el hombre que me las estaba abriendo, una a una, sin piedad y sin remordimientos. Y así llegamos a la cena de anoche, a ese murmullo de Laura, a ese asentimiento cobarde de mi hijo, a ese susurro demoledor de mi nieto. Mientras estoy aquí sentada, en la oscuridad de este cuarto que huele a humedad y a olvido, todas estas imágenes, todos estos recuerdos, se agolpan en mi cabeza. El sacrificio, el amor incondicional, la entrega absoluta, todo reducido a una conversación sobre una residencia decente. Siento el peso de los años, sí, pero no en el cuerpo, lo siento en el alma, un cansancio profundo, una decepción que cala hasta los huesos. Pero entonces, en medio de toda esta desolación, recuerdo las últimas palabras de Arturo: jamás dejes que nadie te haga sentir pequeña. Y siento como una chispa se enciende dentro de mí. Una chispa que creía apagada para siempre. No es rabia, no es deseo de venganza. Es algo mucho más poderoso. Es dignidad. La dignidad de la mujer, que cosió hasta sangrar, que vendió el recuerdo de su madre, que renunció a sus sueños por un hijo que ahora la desprecia. Levanto la vista y, en la penumbra, mis ojos se fijan en el viejo baúl donde guardo mis cosas. Dentro, en el fondo envuelta en un pañuelo, está la pequeña caja de madera de olivo. De repente, lo entiendo todo. Entiendo la advertencia de Arturo, su previsión, su último acto de amor y protección. Él sabía de alguna manera que esto podía pasar. Él conocía la debilidad de nuestro hijo, la ambición de nuestra nuera. La caja no era solo un recuerdo. Era un salvavidas. Una herramienta. El testamento de su amor y la llave de mi libertad. Me levanto de la cama, y por primera vez en mucho tiempo, mis piernas no tiemblan.
camino hacia el baúl con un propósito firme. Ellos creen que mañana van a echar a una anciana indefensa y acabada. Se equivocan. Mañana van a conocer a Carmen, la mujer de Arturo. Y van a aprender, por las malas, lo que significa la palabra dignidad. Cuando Arturo murió y vendí nuestro piso, el nido donde habíamos tejido cada uno de nuestros sueños, creí que venir a vivir con Marcos era lo natural. Al principio, me sentí útil, ¿sabe? Leo era un bebé, y yo era sus manos, sus ojos y sus nanas. Cambiaba pañales, preparaba biberones a deshoras, acunaba sus llantos mientras ellos dormían. Me necesitaban. O, al menos, yo necesitaba creer que me necesitaban. Era mi forma de seguir siendo madre, de llenar el hueco inmenso que Arturo había dejado. Me aferré a ese papel de abuela madre con todas mis fuerzas, pensando que el amor que daba sería mi escudo contra la soledad. Pero los escudos, a veces, se rompen desde dentro. El cambio no fue de un día para otro, fue como una humedad que va calando en la pared, lenta, silenciosa, hasta que un día te das cuenta de que todo está podrido. Laura nunca fue mala conmigo al principio, era correcta. Una corrección fría, de manual. Me llamaba Carmen, nunca mamá, y sus sonrisas no le llegaban a los ojos. Al principio, yo lo achacaba a que era su casa, a que necesitaba su espacio. Respetaba sus normas, procuraba no estorbar, me movía por la casa de puntillas, como una invitada que teme romper algo. Pero pronto me di cuenta de que lo que ella temía que yo rompiera era su imagen de familia perfecta, esa que enseñaba en las fotos de sus redes sociales. Y yo, con mis manos de costurera y mis refranes de pueblo, no encajaba en esa foto. Mi Marcos al principio era mi Marcos. Por las noches, cuando volvía del trabajo, se sentaba un rato conmigo en la cocina y me preguntaba qué tal el día. Eran 5 minutos, no más, pero para mí eran un tesoro. Pero poco a poco, esos 5 minutos se convirtieron en 2, y luego en un simple, hola mamá desde la puerta. Laura siempre tenía algo para él, una llamada importante, unos correos que responder, una serie que ver juntos. Lo reclamaba con una dulzura que era pura estrategia, y él, cansado, se dejaba llevar. Empecé a sentir que le estaba robando un tiempo que no me pertenecía, que mi presencia era una carga en su ya de por sí ajetreada vida. Y así, sin una sola palabra de reproche, empecé a cenar sola antes de que ellos llegaran. La primera grieta de verdad apareció en la cocina, mi antiguo reino. Yo siempre he cocinado con amor, con los guisos de mi madre, con el recuerdo del sabor que le gustaba a Arturo, pero para Laura, mi comida era pesada, anticuada. No es por criticar, Carmen, pero ahora se lleva una cocina más ligera, con menos grasa, me decía mientras rebuscaba en la nevera una ensalada de bolsa. Al principio intenté adaptarme, comprar libros de recetas modernas, usar especias con nombres que ni sabía pronunciar. Pero nada era suficiente. Mis platos siempre tenían un pero. Y un día, sin más, empezaron a encargar comida a domicilio 3 o 4 veces por semana. Mi cocina, el lugar donde yo volcaba mi cariño, se convirtió en un espacio frío y silencioso. Y Marcos, mi hijo, no decía nada. Cuando yo, con la voz pequeña, le preguntaba si no le gustaba mi comida, él se encogía de hombros y decía: mamá, no te compliques, es por comodidad, estamos muy cansados. No veía la humillación. No entendía que cada caja de pizza que entraba por esa puerta era una bofetada a mis manos, a mi esfuerzo, a mi manera de decir, os quiero. Laura había conseguido que mi amor supiera a rancio, a algo que ya no estaba de moda. Y mi hijo, por comodidad, por no discutir, la dejó ganar. Esa fue la primera de muchas batallas que perdí, sin ni siquiera saber que estaba luchando en una guerra. Luego, empezaron a desaparecer las cosas. Mis cosas. Primero fue el costurero de mimbre que tenía en un rincón del salón. Un día ya no estaba. Lo he guardado en tu armario, Carmen. Es que no pegaba con la decoración nueva, me explicó Laura sin mirarme. Después fue la foto de mi boda con Arturo, la que tenía en la mesilla del pasillo. La sustituyó por un jarrón de diseño con una sola rama seca dentro. Cada objeto que desaparecía era un trozo de mi historia que borraban, un pedazo de mi identidad que me arrancaban para que la casa fuera más minimalista. Me estaban vaciando de recuerdos, convirtiéndome en un lienzo en blanco para que ellos pudieran pintar encima su vida perfecta. Las conversaciones familiares se convirtieron en un monólogo de ellos dos. Hablaban de sus trabajos, de sus amigos, de sus planes de viaje a sitios exóticos. Yo escuchaba en silencio, intentando seguir el hilo, pero era como oír un idioma extranjero. Y si alguna vez intentaba intervenir, contar alguna anécdota de mi juventud o del pueblo, Laura me cortaba con una habilidad pasmosa.
Qué interesante, Carmen. Oye, Marcos, te he contado lo que dijo el jefe el otro día. Y mi historia se quedaba flotando en el aire, muerta antes de nacer. Aprendí a callar. Aprendí que mi voz ya no tenía eco en esa casa, que mis vivencias eran trastos viejos que solo acumulaban polvo en su mundo moderno y acelerado. Empecé a sentirme invisible. Podía pasar horas sentada en el sofá del salón, y ellos entraban y salían como si yo fuera parte del mobiliario. A veces, para comprobar si de verdad existía, tosía un poco, o movía un pie. Entonces levantaban la vista del móvil un segundo, me dedicaban una mirada vacía, y volvían a su pantalla. El dolor de la indiferencia es peor que el de un grito, ¿sabe? Un grito te hiere, pero al menos confirma que estás ahí, que alguien te ve. El silencio, la invisibilidad, te anulan. Te convencen de que no eres nada, de que tu presencia o tu ausencia no cambian en absoluto el curso del universo. Las fotos familiares fueron otro puñal. Cuando Leo era pequeño, yo salía en todas, abrazando al niño, dándole la tarta en su cumpleaños, sentada a su lado en el sofá. Pero a medida que el niño crecía y Laura se volvía más dueña de la situación, yo empecé a quedarme fuera del encuadre. Mamá, ponte un poco más para allá, que no cabemos, me decía Marcos. Y yo me apartaba. Hasta que un día, directamente, dejaron de llamarme para las fotos. Las hacían ellos tres, la familia perfecta, joven y feliz. Yo, desde la cocina o desde mi rincón en el salón, los oía reír mientras posaban. Y cada clic de la cámara era un martillazo en mi corazón. Ya no formaba parte del álbum familiar. Era una nota a pie de página que estaban deseando arrancar. Y entonces llegó el golpe de gracia, el que me hizo entender que mi destierro era un plan meditado. Laura decidió que necesitaba un cuarto de manualidades. Un lugar para sus hobbies, sus pinturas, sus cosas. Y casualmente, la habitación perfecta era la mía, la que estaba en la planta de arriba, junto a la de ellos. No me lo consultaron. Una tarde, al volver de mi paseo, encontré mis cosas apiladas en cajas en el pasillo. Marcos, con la mirada clavada en el suelo, me lo explicó. Mamá, hemos pensado que estarás más cómoda abajo, en el antiguo trastero. Lo hemos arreglado para ti. Así tienes más independencia. Independencia. Así llamaron a mi exilio al sótano. Me llevaron a ver mi nuevo dormitorio. Habían pintado las paredes de blanco y habían puesto una cama y un armario. Pero seguía oliendo a cerrado, a humedad. La única ventana, pequeña y alta, daba a un sumidero del patio. No había luz natural, solo la bombilla fría del techo. Mientras ellos me explicaban las ventajas de mi nuevo espacio, yo solo podía pensar en que me estaban enterrando en vida. Me estaban metiendo en un agujero para no verme, para no oírme, para que mi vejez no manchara la pulcritud de su casa. Y yo, una vez más, por no crear un conflicto, por seguir aferrándome a la ilusión de que mi hijo me quería, dije que estaba bien, que muchas gracias. Esa noche, en mi nueva habitación tumba, lloré en silencio. Lloré por mi casa, la que vendí para ayudarles. Lloré por Arturo, por lo solo que me sentía sin él. Y lloré por mi hijo, por el extraño en el que se había convertido. Donde estaba el niño que se dormía en mi regazo. El joven que me abrazaba con fuerza al volver de la universidad. Se había disuelto, absorbido por esa vida de apariencias, por esa mujer que le había convencido de que su madre era un lastre. Me sentí como un árbol viejo al que le han ido cortando las ramas una a una, hasta dejar solo un tronco inútil y seco. Mi 75 cumpleaños fue la confirmación definitiva. El año pasado. No esperaba una gran fiesta, claro que no. Pero sí esperaba un gesto, una tarta, un felicidades mamá, dicho con cariño. Por la mañana, me dieron mi regalo. Una bata de guatiné, de esas baratas de mercadillo, metida en la bolsa de plástico de la tienda. Ni un papel de regalo, ni una tarjeta. Para que estés calentita en invierno, dijo Laura con esa sonrisa suya que era puro hielo. 2 horas después, se fueron. Nos ha surgido una urgencia de trabajo, mamá. Nos vamos el fin de semana. Pórtate bien. Me quedé sola en esa casa inmensa, con mi bata nueva y un silencio que retumbaba en las paredes. Fui a la pastelería del barrio y me compré una tarta pequeña, individual. Le puse una vela y la encendí en la cocina. Soplé, y mientras el humo se deshacía en el aire pedí un único deseo. Entender. Solo quería entender, en qué momento me había equivocado, qué había hecho mal para merecer ese desprecio, esa soledad tan inmensa. Comí un trozo de tarta a cucharadas, de pie, y cada bocado me sabía a lágrimas y a ceniza. Fue el cumpleaños más triste de mi vida. A partir de ese día, dejé de esperar nada.
Me resigné a mi condición de fantasma. Me levantaba temprano, antes que nadie, para no molestar. Me preparaba mi desayuno y me retiraba a mi cuarto del sótano. Pasaba las horas leyendo, cosiendo para mí, mirando por aquella ventanita que solo me devolvía la imagen de una pared de ladrillo. Oía sus pasos sobre mi cabeza, sus risas, el sonido del televisor. Eran los ruidos de una vida de la que yo ya no formaba parte. Era como vivir debajo de un puente, escuchando el tráfico de un mundo que ya no era el mío. Mi único refugio era Leo, mi nieto. Con él, todo era diferente. En su mirada no había juicio, solo cariño. Cuando sus padres no estaban, se escapaba a mi cuarto y nos sentábamos juntos en la cama. Yo le contaba historias de cuando era pequeña, le enseñaba a coser un botón, o a hacer un nudo marinero, cosas que me había enseñado mi padre. Él me escuchaba con una atención que los adultos ya no tenían. Eran nuestros pequeños momentos de clandestinidad, de amor prohibido. Él era el único que todavía me veía, el único que me recordaba que yo era alguien más que la vieja del sótano. Pero Laura no tardó en darse cuenta de nuestras escapadas y decidió ponerles fin. Empezó a decirle a Leo que no me molestara, que la abuela estaba muy cansada y necesitaba descansar. Además, Carmen, no le llenes la cabeza con esas historias de pobres y de la posguerra. Le estás creando traumas. Me espetó un día con una dureza que me dejó sin aliento. Historias de pobres. Así llamaba a mi vida, a mi lucha, al sacrificio de sus abuelos. Quería borrar mi pasado para que no contaminara el futuro de su hijo. Quería un nieto de diseño, igual que su casa, y yo era una mancha de grasa en su proyecto. Empezó a limitar nuestro tiempo juntos de forma sistemática. Si yo estaba en el salón, se llevaba a Leo a su cuarto a jugar con la tableta. Si intentaba salir con él al jardín, le apuntaba a clases de inglés o de robótica. Me estaba robando lo único que me quedaba, el último hilo de afecto que me unía a esa familia. Y lo hacía delante de mi hijo, que como siempre callaba. Su silencio era la aprobación. Su silencio era el permiso para que su mujer me despojara de mi dignidad, de mi papel de abuela, de mi derecho a querer y ser querida. Recuerdo una tarde en concreto. Yo estaba en la cocina, pelando patatas para hacerle a Leo una tortilla, que le encantaba. El niño entró corriendo, feliz, y me abrazó por la espalda. Abuela, ¿me cuentas otra vez la historia del gigante que se hizo amigo del gorrión? Y justo en ese momento entró Laura. Nos miró con un desprecio infinito. Se acercó a Leo, lo cogió de la mano con brusquedad y le dijo: Leo, deja a la abuela, que está ocupada. Y no comas de eso, que tiene mucho aceite. Te he pedido una ensalada de quinoa. Y se lo llevó, dejando la cocina en un silencio helador, con el olor de las patatas crudas y mi corazón hecho pedazos. Ese día entendí que no solo me querían lejos, me querían borrar. Querían que Leo creciera sin mi influencia, sin mis recuerdos, sin mi amor. Querían que me olvidara, que fuera solo una figura borrosa en sus primeros años. El dolor fue tan físico que tuve que apoyarme en la encimera para no caerme. Miré mis manos, estas manos que habían cosido para pagarle la carrera a su padre, que habían acunado a ese niño, y las vi como algo sucio, algo que había que mantener alejado de la pureza de mi nieto. Laura no solo me había desterrado al sótano, me había declarado una apestada en mi propia familia. Marco se volvió un completo extraño. Ya no había ni un atisbo del niño que fue. Se movía por la casa con una tensión constante, evitaba mi mirada a toda costa. Si nos cruzábamos en el pasillo murmuraba un saludo y se escabullía. Creo que en el fondo se sentía culpable, pero su cobardía era más grande que su culpa. Era más fácil ignorarme, hacer como si no existiera, que enfrentarse a su mujer y defender a su madre. Había elegido su bando, y yo no estaba en él. Me había vendido por una vida cómoda, por una paz matrimonial construida sobre los cimientos de mi humillación. La comunicación se redujo a lo imprescindible. Notas en la nevera. Carmen, mañana vienen los del seguro. Carmen, no uses la lavadora por la mañana, que hay tarifa alta. Ya ni siquiera me hablaban directamente. Era una empleada sin sueldo. Una inquilina molesta a la que se le daban órdenes por escrito. Comían a deshoras, hacían planes sin contar conmigo. Vivían su vida como si yo fuera una sombra que se limitaba a ocupar un cuarto en el sótano. Y yo, por un orgullo malentendido, por no darles la satisfacción de verme suplicar, aguantaba. Aguantaba el desprecio diario, la soledad, el frío de ese sótano que era un reflejo del frío que se había instalado en mi alma. A veces, por la noche, oía sus discusiones. Eran susurros, pero en el silencio de la casa, las paredes parecían de papel. Oía mi nombre. Oía palabras como problema, solución, residencia. Al principio no quería creerlo. Me decía a mí misma que lo había oído mal, que mi mente me estaba jugando una mala pasada.
mi hijo, mi Marcos, pensando en deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo? Era demasiado cruel, demasiado monstruoso para ser verdad. Me tapaba los oídos con la almohada intentando acallar esas voces que me taladraban el cerebro y el corazón. Empecé a observarles de otra manera. Ya no con los ojos de una madre, sino con los de una extraña. Me fijaba en sus gestos, en sus miradas cómplices por encima de mi cabeza. Veía la impaciencia de Laura, su forma de suspirar cada vez que yo tardaba un poco más en levantarme de una silla. Veía la incomodidad de Marcos, su manera de rehuir cualquier conversación que no fuera sobre el tiempo. Estaban conspirando contra mí, a plena luz del día, y yo era la única que no quería verlo. Me había negado a aceptar la verdad porque la verdad era insoportable. La casa, esa casa que yo había ayudado a comprar con el sudor de mis noches en vela, se convirtió en mi cárcel. Cada objeto de diseño, cada pared impoluta, cada mueble moderno, me gritaba que yo no pertenecía a ese lugar. Era un anacronismo, una pieza de otro tiempo que desentonaba en su museo de la vida perfecta. Empecé a odiar esa casa, a odiar su silencio, su frialdad, su olor a ambientador caro que no podía ocultar el hedor de la traición. Anhelaba mi pisito de barrio, con sus muebles viejos y sus paredes llenas de recuerdos, el lugar donde el amor de Arturo todavía impregnaba el aire. Leo era mi única conexión con la verdad. Los niños no saben mentir, en sus ojos yo veía el reflejo de la tristeza de la casa. Veía que él también sufría con la situación. A veces, cuando creía que nadie le veía, me cogía la mano y me la apretaba con fuerza, como queriendo decirme: «Estoy aquí, abuela, yo sí te quiero». Esos pequeños gestos eran mi salvación. La prueba de que no me había vuelto loca, de que el desprecio que sentía era real. Él era el testigo inocente de mi lento y silencioso calvario. Y poco a poco, fui juntando las piezas. Las conversaciones a media voz. Las búsquedas en internet que veía de reojo en el ordenador de Laura. Los folletos de residencias que un día encontré en la papelera de su despacho. Todo encajaba. No eran imaginaciones mías. El plan estaba en marcha. Estaban esperando el momento adecuado para decírmelo, para darme la estocada final. Y yo, mientras tanto, seguía pelando mis patatas, cosiendo mis dobladillos, viviendo en mi sótano, fingiendo que no sabía nada. La semana antes de esa cena fatídica, la tensión era insoportable. Laura apenas me dirigía la palabra, y si lo hacía era con un filo en la voz que cortaba el aire. Marcos parecía un alma en pena, con unas ojeras profundas y una palidez que delataban sus noches de insomnio. Estaban nerviosos, como dos criminales a punto de cometer su último delito. El ambiente en la casa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo respiraba a ese aire envenenado y sentía cómo la angustia se me anudaba en el estómago. Sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en mis huesos. Y entonces llegó la cena. Esa cena. La forma en que me miraban, la conversación forzada sobre la reforma, las palabras de Laura sobre la residencia decente. Todo fue la culminación de años de pequeños desprecios, de humillaciones silenciosas, de un abandono cocinado a fuego lento. Ya no había vuelta atrás. En ese momento, mientras mi nieto me susurraba la sentencia al oído, todo el amor que había sentido por mi hijo se quebró. No se convirtió en odio, no. Se convirtió en algo mucho peor. En una decepción tan profunda, tan vasta, que ya no quedaba espacio para nada más. En ese preciso instante, mientras el calor de la voz de mi nieto todavía ardía en mi oído, lo entendí todo con una claridad dolorosa. Entendí que yo ya no era su madre, era un problema con fecha de caducidad. Un obstáculo en su camino hacia la felicidad de revista que tanto ansiaban. Y el único sentimiento que me embargó no fue la tristeza ni la rabia. Fue una especie de paz helada, la calma que precede a la batalla. Porque en ese silencio, mientras mi hijo se negaba a mirarme a los ojos, supe exactamente lo que tenía que hacer. La promesa que le hice a Arturo en su lecho de muerte resonó en mi cabeza con la fuerza de un trueno. Y supe que por fin, había llegado el momento de cumplirla. Vuelvo a mi cuarto del sótano, esa tumba húmeda que me han asignado, y cierro la puerta con un cuidado que ni yo misma entiendo. No doy un portazo, no lloro. El torbellino de dolor y rabia de la cena se ha calmado, dejando en su lugar un frío desolador, una claridad que corta como el hielo. Me siento en el borde de la cama y el eco de las palabras de mi nieto resuena en el silencio. Mañana te echan, abuela. Pero junto a ese eco, oigo otra voz. Una voz lejana y querida, la de mi Arturo. Jamás dejes que nadie te haga sentir pequeña. Y en ese instante, sé que la hora de la resignación ha terminado. La hora de cumplir mi promesa ha llegado. Mis movimientos son lentos, deliberados,
como si cada gesto tuviera un peso nuevo. Me levanto y me dirijo al viejo baúl de madera que traje de mi casa, el único mueble que de verdad es mío en este lugar. Contiene toda mi vida, retales de telas, fotos en blanco y negro, el misal de mi primera comunión, y en el fondo, envuelta en un pañuelo de seda que yo misma bordé para mi boda, la pequeña caja de madera de olivo que Arturo me dio. La saco y su tacto familiar, la suavidad de la madera pulida por sus propias manos, me transmite una fuerza que creía perdida. Es como si una parte de él estuviera todavía aquí, conmigo, dándome el valor que necesito. Alrededor de mi cuello, bajo la blusa, siempre he llevado la pequeña llave de latón. Nunca me la he quitado. Era mi conexión con él, con su último deseo. Con dedos que ya no tiemblan, la introduzco en la cerradura. El clic metálico al girar suena en el silencio del sótano como una declaración de intenciones, como el primer disparo de una batalla que nadie sabe que estoy a punto de librar. Levanto la tapa y el olor a papel viejo y a recuerdos guardados me inunda. Dentro no hay joyas, ni fajos de billetes. Solo hay unos papeles amarillentos doblados con esmero y un pequeño mapa dibujado a mano en una servilleta de papel. Estos papeles son el verdadero legado de Arturo. No es un legado de dinero fácil, sino de inteligencia y paciencia. Él era cantero, un hombre que entendía el valor del tiempo y del trabajo bien hecho. Hace más de 40 años trabajó en la restauración de un antiguo monasterio para un terrateniente, un señorito de los de antes, excéntrico pero listo como un zorro. El trabajo fue duro, casi artístico, y cuando llegó la hora de pagar, el terrateniente le hizo a Arturo una propuesta extraña. Le ofreció una pequeña parte en dinero, y el resto en forma de las escrituras de un terreno que, según él, no valía nada. Un pedazo de secarral, en un pueblo de pescadores de la costa de Cádiz, un lugar olvidado de la mano de Dios. Recuerdo la noche en que Arturo llegó a casa con las escrituras. Yo, ¿qué quiere que le diga? Me enfadé. ¿Tierras? ¿Para qué queríamos nosotros un secarral a cientos de kilómetros? Necesitábamos el dinero para criar a Marcos. Pero Arturo me miró con esa calma suya y me repitió las palabras del terrateniente. El trabajo duro da de comer, Arturo, pero la paciencia inteligente alimenta a generaciones. Guarda esto y olvídate de que lo tienes. Un día, el mar te devolverá con creces lo que la piedra te ha dado. Y yo, como siempre, confié en él. Confié en su instinto, en esa sabiduría que no se aprende en los libros, sino trabajando la tierra y la piedra. Guardamos las escrituras en esta caja y nos hicimos una promesa. Jamás hablaríamos de ello con nadie, ni siquiera con Marcos. No por desconfianza sino por protección. Arturo decía que el dinero que no se ha sudado quema en las manos. Que era nuestro colchón. Nuestro por si acaso para la vejez más profunda. Para una enfermedad. Para una verdadera necesidad. Esto no es para lujos, Carmen, me decía. Es para nuestra dignidad. Y esa palabra dignidad, se me quedó grabada a fuego. Era un tesoro que no se podía gastar en caprichos, ni en chalets de diseño, ni en la ambición de nadie. Era el fruto de su sudor y la visión de un hombre listo. Tras su muerte, la tentación de contárselo a Marcos estuvo ahí, sobre todo cuando me pidió el dinero para la entrada de esta casa. Pero algo me detuvo. Recordé la mirada de Arturo al darme la caja, su insistencia en que era para mi dignidad. Quizás él, con su sabiduría silenciosa, ya veía en nuestro hijo esa debilidad por las apariencias, esa facilidad para dejarse influenciar por el brillo de lo material que Laura no hizo más que potenciar. Callar fue mi último acto de lealtad a mi marido, proteger su legado de la avaricia que él, tal vez ya presentía en el horizonte. Y la paciencia, como dijo aquel señorito, dio sus frutos. Hace unos 8 años, me encontré por la calle con una mujer del pueblo de al lado de donde estaba el terreno. Hablando de una cosa y de otra, salió el tema. Carmen, me dijo. ¿Vosotros no teníais un terrenillo por allí, cerca de la playa de los alemanes? Chiquilla, no sabes la que se ha montado. Han construido una urbanización de lujo para extranjeros. Eso ahora es oro puro. Sentí un vuelco en el corazón. Al día siguiente, con la excusa de ir al médico, cogí un autobús y me fui a una gestoría de la capital. No quería que nadie en el barrio se enterara. El hombre de la gestoría, un señor mayor con gafas de culo de vaso, miró los papeles, hizo unas llamadas, y consultó unos mapas en su ordenador. Yo esperaba que me dijera que valía para comprarnos un coche o para un viaje, no sé. Pero cuando se giró y me miró por encima de las gafas, su voz sonó casi irreal. Señora, me dijo, lo que usted tiene aquí, a precio de mercado actual, después de impuestos y de todo, ronda el 1.200.000 euros. Se me fue el aire de los pulmones.
1.200.000 euros. Me tuve que sentar. La paciencia de Arturo no había alimentado a una generación, podía alimentar a 3. Desde ese día, he vivido con mi secreto, aquí, en este sótano mientras ellos, arriba, hacían cuentas para ver cómo se deshacían de mí de la forma más barata posible. Figúrese usted la ironía. Mi nuera buscando en internet residencias decentes, por 2.000 euros al mes. Mientras yo, la vieja inútil, la carga, tenía en un baúl el valor de 10 chalets como este. He aguantado sus desprecios, sus humillaciones, su indiferencia, sabiendo que en cualquier momento podía levantarme y poner fin a esa farsa. Pero no lo hice. Porque el dinero no era para eso, no era para una venganza, era para mi dignidad. Y la dignidad a veces consiste en saber esperar el momento justo. Ellos me subestimaron. Vieron a una anciana frágil, medio sorda, anclada en el pasado. Una mujer simple a la que se le podía arrinconar en un sótano, y luego despachar con una palmadita en la espalda. No vieron a la mujer que había administrado un hogar con 4 perras, que había sacado adelante a un hijo cosiendo hasta la madrugada, que había guardado un secreto y una promesa durante décadas. Confundieron mi silencio con sumisión, mi paciencia con estupidez. Creyeron que al quitarme mi habitación, mis fotos y mi voz, me lo estaban quitando todo. Qué equivocados estaban. Mi verdadera fuerza nunca estuvo en mis manos, ni en mi capacidad de trabajo, estuvo en mi memoria y en mi lealtad. Y el secreto que guardaba no era solo un fajo de papeles con un valor desorbitado. El verdadero secreto es que nunca ni por un segundo olvidé quién era yo. Carmen, la mujer de Arturo. Una mujer que aprendió de la tierra que para recoger la cosecha primero hay que dejar que la semilla madure bajo tierra, en la oscuridad, en silencio. Y mi cosecha por fin estaba a punto. El miedo que sentía en la cena ha desaparecido por completo. Ya no hay angustia ni pena. Solo una calma absoluta, una determinación de acero. Sostengo las escrituras en mis manos y siento el peso de mi libertad. Este papel amarillento es más que dinero. Es mi billete de salida, mi voz, mi justicia. Es la prueba de que el amor de Arturo me sigue protegiendo, incluso desde el otro lado. Es el martillo con el que voy a romper los barrotes de esta jaula de oro que ellos mismos construyeron a mi alrededor. Miro a mi alrededor, a las paredes húmedas de este sótano, a la cama estrecha, a la única ventana que da a un muro. Y por primera vez en mucho tiempo, no siento que sea una tumba. Siento que es una trinchera. El lugar desde el que he planeado mi contraataque silencioso. Ellos creen que mañana por la mañana van a bajar aquí a darme el discurso de la residencia. A tratarme como a una niña a la que hay que explicarle las cosas despacio. ¿Qué sorpresa se van a llevar? No habrá gritos, ni reproches, ni escenas de telenovela, no pienso darles ese gusto. Mi venganza, si es que se puede llamar así, será tan silenciosa y elegante como una puntada bien dada. Será un acto de pura y simple justicia. La justicia que se merecen, los que confunden la bondad con la debilidad, y el amor incondicional con un derecho adquirido. Mi plan ya está trazado en mi mente, con la misma precisión con la que cortaba un patrón. Abro uno de los cajones de mi mesilla y saco una carpeta vieja. Dentro, junto a mis análisis médicos y la partida de defunción de Arturo, hay otro documento importante. Una copia del contrato de préstamo que le hice firmar a Marcos ante notario, cuando le di el dinero para la entrada de esta casa. Un documento que él, en su arrogancia, seguramente ha olvidado. Pero yo no. Yo nunca olvido. Y en ese papel está el principio de su fin. O mejor dicho, el principio de mi nueva vida. Sostengo las escrituras en una mano y el contrato en la otra, son mis armas. Armas forjadas con el amor de mi marido y mi propia memoria. Miro la puerta y casi puedo oír sus pasos en el piso de arriba, durmiendo plácidamente, soñando con su nuevo despacho, con su vida libre de estorbos. Que duerman bien, sí, que descansen. Porque no saben que, aquí abajo en el sótano, su madre acaba de firmar su sentencia. Una sentencia de dignidad. El sol todavía no ha salido, pero para mí, ya ha amanecido. Doblo los papeles con cuidado y los vuelvo a guardar en la caja de olivo. Pero esta vez no la escondo en el fondo del baúl. La dejo fuera, sobre la mesilla, a la vista. Como un trofeo. Como una advertencia. Mañana, cuando bajen a echarme, se encontrarán con una mujer que ya no tiene nada que perder y todo por ganar. Mañana no me van a echar. Mañana por fin voy a empezar a vivir de nuevo, a mi manera, y bajo mis propias condiciones. A la mañana siguiente, me levanté antes que el sol. No había dormido, pero no sentía cansancio. Sentía una energía extraña, una lucidez fría que me recorría las venas. Me duché despacio,
con agua caliente, como si estuviera lavando no solo mi cuerpo, sino también los últimos restos de la mujer sumisa en la que me habían convertido. Rebusqué en mi baúl, y saqué mi mejor traje, uno de chaqueta y falda de paño gris que me había hecho yo misma para la boda de una sobrina hace años. Me peiné con esmero, me puse una pizca de carmín en los labios, y me colgué del cuello la llave de la caja de Arturo, pero esta vez por fuera de la blusa, a la vista. No iba a una ejecución. Iba a mi propia coronación. Bajé las escaleras con un paso firme que sorprendió hasta a mis propias rodillas. Desde el rellano, oí sus voces en el salón. Estaban ensayando. Sí, como lo oyen. Ensayando el discurso que iban a darme. Oí a Laura decirle a Marcos. No, así no. Tienes que ser más firme, pero a la vez compasivo. Dile que es por su bien, que allí estará mejor atendida. Y mi hijo, mi propio hijo, repetía las frases como un autómata, con una voz que no era la suya. Me detuve un instante, no por dolor, sino para grabar a fuego en mi memoria el sonido de su traición. Luego, carraspeé suavemente, y entré en el salón. Se callaron de golpe, como dos niños pillados en plena travesura. Sus caras, al verme vestida así, a esas horas, eran un poema. Antes de que pudieran abrir la boca, H-A-B-L-E, con acento agudo yo. Mi voz no tembló. Salió clara, serena, con una autoridad que ni yo sabía que poseía. No os molestéis, dije, mirándoles fijamente a los ojos, primero a él, luego a ella. He tomado una decisión. Me marcho de esta casa, hoy mismo. Vi el alivio cruzar sus rostros, como un relámpago, seguido de una mal disimulada sonrisita de triunfo en los labios de Laura. Intercambiaron una mirada cómplice, creyendo que les había ahorrado el mal trago, que la vieja había entrado en razón por sí misma. Pobres ilusos. No sabían que la función no había hecho más que empezar, y que ellos no eran los protagonistas, sino los simples espectadores de mi acto final. Continué, saboreando cada palabra. Esta misma mañana, a primera hora, he hablado con un abogado. Un hombre muy competente, especializado en asuntos de familia y patrimonio. La palabra, abogado, borró de un plumazo sus sonrisas. La cara de Laura se quedó pálida, y Marcos frunció el ceño, confundido. Veréis, proseguí con la misma calma. He decidido poner en orden mis asuntos. Y hay un par de cabos sueltos que me gustaría atar antes de empezar mi nueva vida. Me senté en el sofá, el que siempre evitaba porque Laura decía que lo deformaba, y crucé las piernas. Por primera vez en años sentí que ese salón, esa casa, me pertenecía. El miedo había cambiado de bando. El primer cabo suelto, dije, mirando directamente a Marcos, es el dinero que os presté para la entrada de este chalet. 150.000 euros, si no recuerdo mal. Saqué de mi bolso una copia del documento que firmamos ante notario. Ese que él seguramente había olvidado en el fondo de algún cajón. Se lo tendí. Como podéis ver, es un préstamo formal. Y he decidido reclamar su devolución. Mi abogado os hará llegar la notificación oficial esta semana. Tenéis un plazo de 90 días para devolver el principal más los intereses acumulados. Espero que no sea un problema para vuestros planes de reforma. La mandíbula de Marcos pareció desencajarse. Miró el papel como si quemara, luego me miró a mí, y en sus ojos vi, por fin, el pánico. El segundo asunto, continué, sin darle tiempo a reaccionar, es mi testamento. Laura, que hasta entonces había permanecido muda, abrió la boca como para decir algo, pero la cerró de golpe. He dado instrucciones para redactar uno nuevo. Mi patrimonio, que resulta ser bastante más sustancioso de lo que imagináis, será gestionado de una forma diferente. Hice una pausa, dejando que la tensión se masticara en el aire. Una pequeña parte irá a una organización que ayuda a madres solteras con pocos recursos. El resto, la mayor parte se depositará en un fideicomiso a nombre de Leo, para sus estudios y para cuando sea mayor de edad. Será gestionado por un albacea independiente, por supuesto. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía oír. Era el silencio del fin del mundo, de su pequeño y egoísta mundo. ¿Y yo? Susurró Marcos con un hilo de voz como un niño perdido. Le sostuve la mirada, y por primera vez no sentí ni una pizca de lástima. A ti, hijo mío, te dejaré lo que la ley me obliga. La legítima estricta. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Me levanté. La conversación había terminado. No había nada más que decir. Sus caras eran máscaras de incredulidad y rabia contenida. Habían planeado echarme como a un trasto viejo, y en 10 minutos, yo les había despojado de su futuro,
de sus lujos, de la herencia que daban por sentada. La justicia a veces no hace ruido, simplemente actúa. No esperé a que reaccionaran. Subí a mi cuarto, el del sótano, por última vez. Cogí mi pequeño bolso de mano y la caja de madera de olivo. No necesitaba nada más. Al pasar por el pasillo, vi a Leo en la puerta de su habitación, con los ojos llenos de lágrimas. Se había despertado, y lo había oído todo. Me acerqué, me arrodillé como pude y le di un beso en la frente. La abuela se va a vivir a otra casa, mi amor, le susurré. Una casa bonita, con mucha luz. Y vendrás a verme siempre que quieras. Le apreté la mano con fuerza y él me la devolvió. En su pequeña mano sentí la única verdad que quedaba en esa casa. Él era la única víctima inocente de toda esta historia. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. Un taxi, que había llamado desde el sótano, ya me esperaba en la puerta. Mientras el coche se alejaba, vi el chalet reflejado en el espejo retrovisor. Ya no me parecía una jaula de oro, sino una simple casa de ladrillos fría y sin alma, habitada por dos extraños que habían olvidado el significado de la palabra familia. No sentí tristeza, ni rabia. Sentí una paz inmensa. Una ligereza que no recordaba haber sentido nunca. El legado de Arturo no eran los papeles de un terreno, no era el dinero. Su verdadero legado era esta sensación. La libertad de saber que mi dignidad no dependía de nadie más que de mí misma. Ahora estoy en un hotel, mirando el mar por la ventana. Mañana empezaré a buscar un pisito, uno pequeño, con un balcón donde pueda poner mis geranios y un rincón soleado para mi máquina de coser. Quizás cerca de aquí, donde el sonido de las olas me recuerde cada día que la vida, como el mar, siempre te da una segunda oportunidad para empezar de nuevo. El trabajo de mi vida no fue solo coser trajes o criar a un hijo. El trabajo de mi vida, el más importante, ha sido aprender a coser mis propias heridas y a tejer, con los hilos de mi dignidad, un futuro donde la única persona que decide mi valor soy yo. Y ese, créanme, es el mayor lujo que una puede tener.